A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Hagen Oslo Saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fundación del soldado. Kurt Dixon había construido su vida sobre 3 pilares: deber, honor y familia. A los 34 años, era un ranger del ejército condecorado con 12 años de servicio en su haber, conocido en su unidad como IC, por su calma bajo fuego y su habilidad para ejecutar misiones con precisión quirúrgica. Su reputación le precedía en cada teatro de operaciones en el que había servido: Afganistán, Irak y Siria, donde su mente estratégica y su enfoque inquebrantable habían salvado innumerables vidas. El tercer pilar, su familia, se centraba en Morgan Friends, con quien se había casado 8 años atrás cuando ella era una estudiante de enfermería de 23 años con cabello castaño rojizo y ojos esmeralda que podían derretir su endurecido exterior. Ella lo persiguió implacablemente durante su permiso en San Antonio, con su personalidad vivaz en marcado contraste con la compostura medida de él. Morgan tenía una forma de hacerlo sentir humano de nuevo después de meses de ser un arma para su país. Su hija, Emma, de 6 años, era el orgullo y la alegría de Kurt. Había heredado los rizos salvajes de su madre, pero los ojos de acero gris y la determinación obstinada de su padre. Emma era la razón por la que Kurt había solicitado este último despliegue, una última gira para asegurar el futuro financiero de su familia antes de hacer la transición a la vida civil. El ejército le había ofrecido un puesto entrenando a nuevos reclutas en Fort Bragg, y planeaba sorprender a Morgan con la noticia a su regreso. La hermana de Kurt, Diana Dixon, siempre había sido escéptica con Morgan. Diana trabajaba como investigadora privada en Austin y poseía una extraña habilidad para leer a las personas. Le había advertido a Kurt antes de su boda que algo no le cuadraba en el afán de Morgan por casarse con un soldado al que solo conocía desde hacía 6 meses. Pero Kurt, cegado por el amor y las lágrimas de Morgan sobre su difícil infancia, había desestimado las preocupaciones de Diana como sobreprotección. Lo que Kurt no sabía era que la persecución de Morgan no había sido del todo romántica. Ella había crecido en la pobreza en el este de Houston, criada por una madre que limpiaba edificios de oficinas y un padre que las había abandonado cuando Morgan tenía 12 años. Había aprendido temprano que la supervivencia significaba encontrar a alguien que pudiera proporcionar seguridad, y los beneficios militares y el ingreso estable de Kurt habían sido tan atractivos como su apariencia ruda. Durante los primeros años de su matrimonio, Morgan había desempeñado a la perfección el papel de la devota esposa de militar. Había asistido a funciones de la base, se había hecho amiga de las esposas de otros oficiales y había creado la imagen de un hogar estable y amoroso. Pero a medida que los despliegues de Kurt se hicieron más largos y frecuentes, la fachada se volvió más difícil de mantener. La soledad era real, pero también lo era su creciente resentimiento hacia una vida que giraba en torno a la carrera de otra persona y a ideales patrióticos que ella nunca había compartido realmente. La transformación había sido gradual. Lo que comenzó como conversaciones inocentes con vecinos y conocidos se había convertido en algo más peligroso. Morgan había comenzado a ver la ausencia de Kurt como libertad en lugar de sacrificio, y su dedicación al deber como una negligencia hacia su matrimonio. Se había convencido de que merecía más que ser una esposa de militar esperando a un esposo que valoraba a su país por encima de su familia. Mientras Kurt se preparaba para lo que había prometido que sería su último despliegue, había pasado semanas asegurándose de que todo estuviera perfecto para su familia. Había aumentado su seguro de vida, configurado pagos automáticos para todas las facturas e incluso había contratado un servicio de limpieza para ayudar a Morgan a manejar la casa. En su mente, estaba proveyendo para las necesidades de su familia durante su ausencia, sin saber que las necesidades de Morgan se habían convertido en deseos que ninguna cantidad de planificación podía satisfacer. La última noche antes del despliegue, Kurt había abrazado a Morgan con fuerza en su cama, susurrando promesas sobre su futuro juntos. Habló de comprar una casa cerca de Fort Bragg, de estar presente en las obras de teatro y los partidos de fútbol de Emma, de envejecer juntos. Morgan había respondido con las palabras correctas, pero su mente ya estaba planeando la libertad que su ausencia le proporcionaría. Capítulo 2. Semillas del engaño. 3 meses después del despliegue de Kurt en Europa del Este, la fachada cuidadosamente construida de Morgan comenzó a resquebrajarse. Los grupos de apoyo para esposas de militares se sentían sofocantes, llenos de mujeres que realmente extrañaban a sus maridos y contaban los días hasta su regreso. Morgan se encontraba inventando excusas para evitar los eventos de la base, alegando emergencias laborales en el hospital, donde recientemente había vuelto a la enfermería después de que Emma comenzara la escuela.
Fue en el hospital donde Morgan conoció a Royce Lynch, un representante de ventas farmacéuticas de 38 años cuyo encanto y trajes caros destacaban entre el personal médico. Royce era todo lo que Kurt no era, de habla suave, ostentoso y completamente enfocado en la gratificación inmediata. Conducía un Corvette rojo, usaba un Rolex y tenía una confianza que provenía de nunca haber arriesgado su vida por algo más grande que una comisión. Royce había construido su vida leyendo a las personas y explotando sus vulnerabilidades. Había identificado a Morgan como un objetivo a los pocos días de su primera interacción, reconociendo las señales de una esposa de militar desatendida en busca de validación. Su enfoque fue calculado y metódico, comenzando con conversaciones profesionales sobre protocolos de medicación y cambiando gradualmente a temas personales sobre los desafíos de los matrimonios militares. «Tu esposo ha estado desplegado durante 3 meses», había preguntado Royce durante una pausa para el café, su tono perfectamente calibrado entre la simpatía y el interés. «Eso debe ser increíblemente difícil, especialmente con una hija pequeña». Morgan se encontró abriéndose a Royce de maneras que no lo había hecho con nadie más. Él escuchaba sin juzgar cuando ella se quejaba de los horarios rígidos y la mentalidad militar de Kurt. Se compadecía cuando ella expresaba su frustración por tomar todas las decisiones de crianza sola. Lo más importante, la hacía sentir vista y apreciada de formas que las demostraciones prácticas de amor de Kurt nunca lo habían hecho. El romance comenzó emocionalmente mucho antes de volverse físico. Royce entendió que Morgan necesitaba sentir que lo estaba eligiendo a él en lugar de ser seducida. Dejó que ella iniciara su primera cita para almorzar, le permitió sugerir reunirse fuera del hospital y esperó a que ella diera el primer paso hacia la intimidad física. Cuando finalmente se besaron en su coche después de una cena en un restaurante de lujo a 40 millas de la base, Morgan sintió que estaba reclamando su vida en lugar de traicionar su matrimonio. Mientras tanto, las cartas y videollamadas de Kurt pintaban un cuadro de un despliegue que era más peligroso de lo que había dejado entrever inicialmente. Su unidad estaba involucrada en operaciones encubiertas de las que no podía hablar en detalle, pero Morgan podía ver el agotamiento en sus ojos y escuchar la tensión en su voz. Donde antes podría haberse preocupado por su seguridad, ahora se sentía irritada por su incapacidad para compartir lo que estaba sucediendo, viendo su secreto militar como otra forma de distancia emocional. Emma, perceptiva como solo los niños pueden serlo, comenzó a notar cambios en el comportamiento de su madre. Morgan se quedaba fuera hasta más tarde, pasaba más tiempo en su teléfono y parecía distraída durante sus rutinas para ir a la cama. Cuando Emma preguntaba por llamar a papá, Morgan inventaba excusas sobre las diferencias horarias o los requisitos de la misión, sin mencionar que había comenzado a temer las llamadas de Kurt, que interrumpían su nueva vida y la obligaban a desempeñar el papel de esposa fiel. Royce, sintiendo una oportunidad para profundizar el compromiso de Morgan con su relación, comenzó a introducirla en su estilo de vida. La llevó a restaurantes caros, le compró joyas que tuvo que esconder y la presentó a amigos que vivían sin las restricciones del protocolo militar. Pintó un cuadro de una vida en la que ella podía ser espontánea, donde sus necesidades eran lo primero y donde el amor se medía en atención y lujo en lugar de deber y sacrificio. La transformación psicológica fue tan completa como deliberada. Royce convenció a Morgan de que la dedicación de Kurt al ejército demostraba un defecto fundamental en su carácter, una incapacidad para priorizar las necesidades emocionales de su familia. Sugirió que la disposición de Kurt a arriesgar su vida repetidamente mostraba un deseo de muerte que eventualmente dejaría a Morgan viuda y a Emma sin padre. En la narrativa de Royce, Morgan no estaba siendo infiel, se estaba protegiendo a sí misma y a su hija de un hombre cuyas prioridades nunca se alinearían con las de ellas. Para cuando el despliegue de Kurt llegó a la mitad, Morgan vivía una doble vida con una facilidad practicada. Mantenía su presencia en las redes sociales con publicaciones sobre extrañar a su esposo y apoyar a las familias militares, mientras planeaba en privado un futuro que no lo incluía a él. Incluso había comenzado a consultar con un abogado de divorcios, aunque todavía no había decidido cuándo presentar los papeles. La ironía era que el último despliegue de Kurt iba mejor que cualquier gira anterior. Su unidad había alcanzado sus objetivos antes de lo previsto y se hablaba de un regreso temprano. Kurt había estado contando los días hasta que pudiera sorprender a Morgan con la noticia de su cambio de carrera y su regreso anticipado a casa, sin imaginar nunca que su esposa contaba esos mismos días para su libertad. Capítulo 3. La tormenta perfecta. A medida que el despliegue de Kurt entraba en sus últimos meses, Morgan se volvió más audaz en su engaño. Ella y Royce habían establecido rutinas que se sentían como una relación real. Viajes de fin de semana a Austin con el pretexto de visitar amigos,
cenas en su apartamento mientras Emma se quedaba con niñeras, y planes para un futuro que requería que la ausencia de Kurt se volviera permanente. Morgan se había convencido de que estaba enamorada de Royce, aunque lo que realmente amaba era la fantasía de una vida sin las restricciones militares. Royce, sin embargo, jugaba un juego a más largo plazo de lo que Morgan imaginaba. Su interés en ella no era puramente romántico, era estratégico. A través de sus conversaciones, había obtenido detalles sobre el servicio militar de Kurt, los horarios de despliegue y los protocolos de seguridad de la base. Royce tenía conexiones con individuos que valoraban dicha información, y las confidencias de alcoba de Morgan se habían convertido en una valiosa fuente de inteligencia que podía aprovechar para obtener ganancias financieras. El trabajo de ventas farmacéuticas era legítimo, pero también era una tapadera perfecta para el negocio secundario más lucrativo de Royce. Se especializaba en recopilar información de familias militares, particularmente aquellas que lidiaban con el estrés del despliegue y problemas matrimoniales. Morgan no era su primer objetivo, y no sería el último. Su apartamento estaba equipado con dispositivos de grabación que capturaban sus conversaciones íntimas, y había estado construyendo un archivo completo sobre la unidad y los detalles de la misión de Kurt. Emma, mientras tanto, había desarrollado sus propios mecanismos de afrontamiento para la creciente ausencia de su madre. Había comenzado a llamar a su tía Diana con más frecuencia, sintiendo que algo andaba mal en casa pero sin el vocabulario para expresar sus preocupaciones. Diana había notado cambios en el comportamiento de Emma durante sus llamadas. Parecía más retraída, hacía más preguntas sobre cuándo volvería su padre a casa y había comenzado a tener pesadillas sobre cosas malas que le pasaban a su familia. Los instintos de investigadora de Diana estaban cada vez más preocupados por lo que observaba durante sus visitas para ver cómo estaban Morgan y Emma. Morgan parecía diferente, más reservada, a la defensiva sobre su horario y extrañamente alegre para alguien cuyo esposo estaba en una zona de combate. Diana había notado nuevas joyas, cambios en la apariencia de Morgan y un teléfono que Morgan guardaba celosamente. Pero sin pruebas concretas, Diana no podía expresar sus sospechas a Kurt sin destruir potencialmente su matrimonio basándose en especulaciones. El punto de quiebre llegó durante el 8º mes del despliegue de Kurt. Emma, jugando con el teléfono de Morgan mientras su madre se duchaba, activó accidentalmente una videollamada a Royce. Cuando él respondió, esperando ver a Morgan, se encontró cara a cara con una niña de 6 años que inmediatamente comenzó a hacer preguntas sobre quién era y por qué tenía el número de teléfono de mamá. Aterrado, Royce terminó la llamada, pero el daño estaba hecho. Emma, confundida y curiosa, comenzó a preguntarle a Morgan sobre el hombre del teléfono. Las explicaciones de Morgan sobre amigos del trabajo y números equivocados no satisficieron las crecientes sospechas de Emma de que algo estaba sucediendo que no debería. La situación se deterioró aún más cuando Emma, tratando de entender la creciente tensión en casa, intentó recrear el incidente de la videollamada. Encontró la información de contacto de Royce en el teléfono de Morgan, y en un momento de lógica de 6 años, decidió llamarlo para preguntarle por qué mamá parecía triste después de hablar con él. La llamada fue al buzón de voz, y Emma dejó un mensaje divagante preguntando si el hombre del teléfono era la razón por la que papá no podía volver a casa todavía. Cuando Royce recibió el mensaje, se dio cuenta de que Emma representaba una amenaza significativa para su operación. Las preguntas inocentes de una niña podían desentrañar meses de engaño cuidadosamente construido. Comenzó a presionar a Morgan para que encontrara formas de limitar el acceso de Emma a la información y considerara soluciones más permanentes a su situación. Sus sugerencias se volvieron cada vez más oscuras, desde enviar a Emma a vivir con parientes hasta asegurarse de que el despliegue de Kurt se volviera permanente de maneras que los beneficiaran a ambos. Morgan, atrapada entre las crecientes sospechas de su hija y las crecientes demandas de Royce, comenzó a resquebrajarse bajo la presión. Empezó a cometer errores, dejar su teléfono desbloqueado, llegar a casa con explicaciones que no coincidían con su apariencia, lo más peligroso, permitir que Emma escuchara conversaciones que una niña no debería entender. El cuidadoso equilibrio que había mantenido se estaba derrumbando, y estaba demasiado hundida en el engaño para salir de él de forma segura. Fue durante este periodo de máxima vulnerabilidad que Emma, en un momento de claridad infantil, decidió crear un cartel pidiendo ayuda. No podía articular que estaba mal, pero sabía que algo estaba terriblemente mal en su hogar. Cuando Morgan decidió tomar una foto para enviársela a Kurt, mostrando cuánto lo extrañaba a Emma, no notó el cartel que Emma había preparado, un cartel que finalmente desencadenaría la cadena de eventos que destruiría todo lo que Morgan y Royce habían construido. Capítulo 4. El mensaje a la vista de todos.
Kurt estaba limpiando su rifle en la armería improvisada cuando su teléfono vibró con un mensaje de Morgan. El despliegue había sido agotador, pero finalmente se acercaban a la meta. Su unidad había superado las expectativas. Un regreso temprano parecía más probable cada día. Kurt se permitió un momento de anticipación antes de abrir lo que esperaba que fuera otra actualización de rutina desde casa. La foto mostraba a Emma en su sala de estar, sosteniendo lo que parecía ser un póster colorido. El mensaje de Morgan decía, simplemente, te extraña. Pero el ojo entrenado de Kurt, perfeccionado por años de analizar comunicaciones enemigas y amenazas ocultas, notó inmediatamente que algo andaba mal. Emma sostenía un cartel, pero la mayor parte estaba cubierta por garabatos de crayón y el arte de una niña. Sin embargo, una palabra permanecía claramente visible a través del caos colorido. Ayuda. La sangre se le heló a Kurt. Su hija no era lo suficientemente artística como para crear accidentalmente tal mensaje, y era lo suficientemente inteligente como para entender el significado de la palabra. Esto no era una coincidencia ni un juego. Emma estaba comunicando algo que no podía decir directamente. Y el hecho de que Morgan hubiera enviado la foto sin notar el mensaje sugería que o bien era completamente ajena a la angustia de su hija o confiaba en que Kurt no captaría la señal. En cuestión de minutos, Kurt estaba en una línea encriptada con Diana. Su hermana siempre había sido su confidente de mayor confianza, y sus habilidades de investigación habían demostrado ser invaluables durante su carrera militar cuando las situaciones familiares requerían un manejo delicado. Diana, necesito que vayas a ver a Morgan y Emma inmediatamente, dijo Kurt sin preámbulos. I'll go in now. ¿Qué tipo de problema? La voz de Diana cambió a modo profesional al instante. Emma me envió una señal de auxilio. No puedo explicarlo por teléfono, pero necesitas verlas esta noche. Diana no cuestionó el juicio de su hermano. Había aprendido a confiar en los instintos de Kurt durante su infancia, cuando su habilidad para leer situaciones peligrosas los había mantenido a salvo durante los arranques violentos de su padre. Iré ahora mismo con alguna excusa sobre la planificación del cumpleaños de Emma. Lo que Diana descubrió durante su visita improvisada confirmó los peores temores de Kurt y añadió dimensiones que él no había anticipado. Morgan estaba nerviosa, a la defensiva y claramente no preparada para una compañía inesperada. Emma estaba retraída, apegada y seguía intentando decirle a Diana cosas que Morgan interrumpía o redirigía. Lo más revelador fue el teléfono de Morgan, que vibraba constantemente con mensajes que ella silenciaba rápidamente, y un ramo de flores caras que Morgan afirmó que provenía de la familia de un paciente agradecido. Pero el entrenamiento de investigación de Diana captó pistas más sutiles. La apariencia de Morgan había cambiado significativamente. Mechas profesionales, joyas nuevas y ropa de diseñador que no correspondían con el salario de una enfermera. La casa también se sentía diferente, con nuevas decoraciones y muebles que sugerían la influencia de otra persona. Lo más condenatorio fue el comportamiento de Emma. Seguía mencionando al amigo de mamá y preguntando cuándo volvería papá de verdad, como si le hubieran dado información diferente a la que Morgan compartía con Kurt. El instinto de Diana le gritaba que Morgan estaba teniendo una aventura, pero el nivel de angustia de Emma sugería algo más siniestro. Logró quedarse a solas con Emma por unos minutos ofreciéndose a ayudarla con la tarea, y lo que aprendió le revolvió el estómago. Tía Diana, susurró Emma, el amigo de mamá viene cuando está oscuro, y cierran mi puerta con llave para que no pueda salir. Y dijo cosas sobre papá que hicieron llorar a mamá, pero no un llanto triste, un llanto diferente. Las implicaciones golpearon a Diana como un golpe físico. Emma estaba siendo aislada durante encuentros íntimos, y había conversaciones sobre Kurt que asustaban a una niña. Esto no era solo adulterio, era una situación que potencialmente ponía en riesgo tanto a Emma como a Kurt. Diana llamó a Kurt esa noche con información que transformó su mundo. «Necesitas volver ahora», dijo ella, con la voz tensa por una furia controlada. «¿Por qué?», preguntó Kurt, aunque una parte de él ya sabía que la respuesta destrozaría todo lo que creía sobre su familia. «¿Por qué?», repitió Diana. «Ella no sobrevivirá tanto tiempo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que iba más allá de la seguridad física. Diana no solo hablaba del bienestar emocional de Emma. Estaba advirtiendo a Kurt que su hija se encontraba en un entorno que podía destruirla psicológicamente y que cada día que permanecía desplegada aumentaba el daño que se estaba haciendo. El mundo de Kurt se derrumbó y se reconstruyó en un instante. El hombre que había enfrentado el fuego enemigo sin inmutarse sintió que sus manos temblaban mientras la magnitud de la traición se hacía clara. Morgan no solo lo estaba engañando, estaba exponiendo a su hija a un entorno que la traumatizaba lo suficiente como para arriesgarse a enviar una señal de auxilio a su padre desplegado.
Pero Kurt no era un esposo cualquiera descubriendo una infidelidad. Era un operador de fuerzas especiales entrenado en guerra psicológica, planificación estratégica y selección de objetivos de precisión. Su mente, que se había centrado en completar su misión y volver a casa para celebrar su futuro, cambió a un modo completamente diferente. Ahora se trataba de una misión con objetivos diferentes: recopilación de inteligencia, planificación táctica y la neutralización completa de las amenazas para su hija. En cuestión de horas, Kurt había iniciado los procedimientos de permiso de emergencia, citando una crisis familiar que requería atención inmediata. Su oficial al mando, reconociendo la fría furia en el semblante de Kurt, aceleró los trámites sin hacer preguntas. A la noche siguiente, Kurt estaba en un transporte de regreso a casa. Pero no era el mismo hombre que se había ido 8 meses antes. El esposo y padre había sido reemplazado por algo más duro y peligroso. Capítulo 5. Recopilación de inteligencia. El regreso de Kurt a suelo estadounidense marcó el comienzo de lo que se convertiría en la operación más meticulosamente planeada de su carrera militar. En lugar de correr a casa para confrontar a Morgan, tomó una decisión que resultaría crucial para todo lo que siguió. Trataría esta situación como una misión encubierta que requería recopilación de inteligencia antes de la acción. Su primera parada fue un motel a 40 minutos de la base, donde Diana se reunió con él con los archivos que había compilado durante la semana desde su llamada telefónica. Su hermana había utilizado sus recursos profesionales para realizar una vigilancia preliminar sobre Morgan, y lo que descubrió pintaba un cuadro de traición que iba mucho más allá del simple adulterio. Su amante es Royce Lynch, informó Diana, extendiendo fotografías sobre la mesa del motel. Representante de ventas farmacéuticas, 38 años, nunca se casó, posee un condominio en Austin. Pero aquí es donde se pone interesante. Sus finanzas no coinciden con su estilo de vida. O es muy bueno ocultando ingresos o tiene fuentes de ingresos que no son legítimas. Kurt estudió las fotos de vigilancia con desapego profesional. Royce Lynch se veía exactamente como el tipo de hombre que se fijaría en la esposa de un militar. Pulcro, seguro de sí mismo y oportunista. Pero la mente analítica de Kurt ya se estaba moviendo más allá de la traición personal hacia consideraciones tácticas. ¿Y Emma?, preguntó Kurt. La expresión de Diana se ensombreció. He documentado varios casos en los que Morgan dejó a Emma con niñeras para encontrarse con Lynch. La niña ha estado teniendo pesadillas, episodios de enuresis y mostrando signos de un trastorno de ansiedad. Ayer me preguntó si papá estaba muerto y si la gente le estaba mintiendo. La última pieza de información que Diana compartió cambió todo el alcance de la misión de Kurt. A través de sus contactos profesionales, se había enterado de que Royce Lynch había sido investigado por las autoridades federales por posibles actividades de espionaje. Aunque no se habían presentado cargos, su patrón de apuntar a cónyuges de militares sugería que podría estar recopilando inteligencia para fines más allá del beneficio personal. Si he estado sacándole información a Morgan sobre tus despliegues y las actividades de tu unidad, dijo Diana con cuidado, esto podría ser más grande que una traición matrimonial. Kurt sintió que algo cambiaba dentro de él. Una furia fría y calculadora que solo había experimentado en situaciones de combate donde los enemigos amenazaban vidas estadounidenses. Si Royce Lynch estaba usando a su esposa para recopilar inteligencia militar mientras traumatizaba simultáneamente a su hija, el hombre había firmado su propia sentencia de muerte. Durante los siguientes 3 días, Kurt realizó vigilancia sobre su propia familia con la misma precisión que había utilizado para rastrear objetivos enemigos en el extranjero. Documentó las rutinas de Morgan, los patrones de visita de Lynch, lo más importante, los cambios de comportamiento de Emma en diferentes escenarios. Lo que observó confirmó sus peores temores sobre el daño psicológico que se le estaba infligiendo a su hija. La angustia de Emma alcanzaba su punto máximo cada vez que Morgan se preparaba para las visitas de Lynch. La pequeña se volvía apegada, preguntando repetidamente cuándo volvería su padre a casa, y a menudo se escondía en su habitación cuando Lynch llegaba. Mediante una cuidadosa observación, Kurt se dio cuenta de que a Emma se le había enseñado a mantenerse alejada durante las actividades de adultos, lo que significaba que era consciente de un comportamiento inapropiado, incluso si no entendía todas sus implicaciones. La vigilancia también reveló el alcance del engaño de Morgan. Había estado viviendo una doble vida tan completamente que había creado cuentas separadas en las redes sociales, contado diferentes historias a diferentes grupos de amigos e incluso había comenzado a presentar a Lynch a algunos conocidos como su novio mientras mantenía su fachada de esposa de militar con otros.
Pero el descubrimiento más condenatorio llegó cuando Kurt accedió a sus cuentas financieras conjuntas y descubrió que Morgan le había estado proporcionando a Lynch información sobre sus beneficios militares, su paga por despliegue y sus pólizas de seguro de vida. El patrón sugería que estaba planeando un futuro que no incluía la supervivencia de Kurt, y Lynch la había estado ayudando a explorar opciones que maximizarían su ganancia financiera como viuda. El entrenamiento militar de Kurt le había enseñado que las operaciones más efectivas eran aquellas en las que el enemigo nunca se daba cuenta de que estaba bajo ataque hasta que era demasiado tarde. Decidió aplicar ese principio a su situación doméstica, pero con modificaciones que asegurarían que tanto Morgan como Lynch pagaran por su traición de maneras que se extendían mucho más allá de un simple proceso de divorcio. El plan que Kurt desarrolló tenía múltiples capas y estaba diseñado para destruir a ambos objetivos por completo mientras protegía a Emma de más traumas. La fase 1 implicaba reunir pruebas de las actividades de espionaje de Lynch y la complicidad de Morgan. La fase 2 implicaría manipular a ambos objetivos para que se destruyeran a sí mismos. La fase 3 sería la confrontación final, donde Kurt revelaría el alcance total de su conocimiento y aplicaría consecuencias que asegurarían que ni Morgan ni Lynch pudieran volver a amenazar a otra familia militar. La transformación de Kurt fue completa. El esposo y padre amoroso que se había ido de despliegue 8 meses antes ya no existía. En su lugar había un depredador que había identificado amenazas para su hija y se preparaba para eliminarlas con la misma eficiencia despiadada que había usado contra los combatientes enemigos. Capítulo 6. La trampa toma forma. El plan de Kurt comenzó con una sola llamada telefónica que pondría todo en movimiento. Usando los contactos de investigación de su hermana, organizó que Royce Lynch fuera señalado para una auditoría de seguridad de rutina por parte de las agencias federales que investigaban posibles actividades de espionaje. La belleza de este enfoque era que Lynch nunca sospecharía que su conquista militar tenía un esposo ranger del ejército que había regresado temprano de su despliegue con la venganza en mente. En cuestión de días, Lynch se encontró bajo la vigilancia de agentes federales que de repente estaban muy interesados en sus registros financieros, patrones de viaje y asociaciones con familias militares. La presión era sutil pero implacable. Visitas sorpresa a su lugar de trabajo, solicitudes de documentación de sus fuentes de ingresos e indagaciones discretas entre sus contactos profesionales sobre sus actividades. Mientras tanto, Kurt utilizó su entrenamiento de inteligencia militar para infiltrarse en la vida digital de Lynch. Un registrador de pulsaciones de teclas cuidadosamente colocado en la computadora portátil de Lynch, instalado durante un allanamiento que parecía un robo de rutina, le dio a Kurt acceso a las comunicaciones de Lynch, sus registros financieros, lo más importante, sus conversaciones con Morgan. Lo que Kurt descubrió confirmó sus sospechas. Lynch había estado recopilando sistemáticamente información sobre múltiples familias militares, y Morgan había proporcionado inteligencia detallada sobre la unidad de Kurt, los horarios de despliegue y los protocolos de seguridad de la base. Pero el descubrimiento más devastador de Kurt fue una serie de grabaciones que Lynch había hecho de sus conversaciones íntimas con Morgan. El hombre lo había estado documentando todo, incluidas las expresiones de odio de Morgan por la vida militar, sus deseos de que Kurt muriera en acción para poder cobrar su seguro de vida y su disposición a proporcionar información clasificada a cambio de las promesas de Lynch de un futuro lujoso juntos. Las grabaciones revelaron la verdadera profundidad de la traición de Morgan. No solo había sido infiel, había estado trabajando activamente en contra de los intereses de su esposo y poniendo potencialmente en peligro a su unidad militar. Cuando Lynch sugirió que la muerte prematura de Kurt resolvería todos sus problemas, Morgan había estado de acuerdo con un entusiasmo que hizo que la sangre de Kurt se helara. Armado con esta inteligencia, Kurt comenzó la fase 2 de su operación. Creó una identidad falsa como un operativo de inteligencia extranjero interesado en comprar la información que Lynch había estado recopilando. Usando métodos de comunicación sofisticados y canales encriptados, comenzó a negociar con Lynch la compra de inteligencia militar clasificada, incluida información sobre la propia unidad de Kurt. Lynch, desesperado por dinero debido a que la investigación federal congeló sus activos, aprovechó la oportunidad. Comenzó a preparar archivos completos que contenían todo lo que había aprendido de Morgan y otras esposas de militares, sin saber que estaba documentando sus propias actividades traicioneras para el hombre al que había traicionado. Simultáneamente, Kurt orquestó una campaña de guerra psicológica diseñada para fracturar la relación entre Morgan y Lynch. Comenzó a dejar evidencia sutil de que Morgan estaba siendo investigada. Fotos de vigilancia falsas, llamadas telefónicas misteriosas y documentos de apariencia oficial que sugerían que la inteligencia militar estaba al tanto de las filtraciones de información.
La presión estaba diseñada para que ambos objetivos se volvieran paranoicos y probablemente se volvieran el uno contra el otro. La estrategia funcionó a la perfección. A medida que aumentaba la presión federal sobre Lynch y aparecían pruebas misteriosas de una investigación alrededor de Morgan, ambos comenzaron a sospechar que su relación había sido comprometida. Lynch comenzó a acusar a Morgan de ser descuidada con la seguridad operativa, mientras que Morgan se convenció de que Lynch la había estado utilizando y ahora intentaba protegerse a expensas de ella. Kurt observó cómo su relación se deterioraba con fría satisfacción. Documentó cada discusión, cada acusación y cada momento de creciente desconfianza entre su esposa y su amante. Estaba destruyendo sistemáticamente su sociedad mientras reunía simultáneamente pruebas que asegurarían que ambos enfrentaran graves consecuencias legales por sus acciones. El elemento final de la trampa de Kurt involucraba la seguridad y el bienestar de Emma. Organizó que Diana aumentara gradualmente su presencia en la vida de Emma, posicionándola como una figura estable que podría proporcionar continuidad cuando la inevitable confrontación destruyera la situación de vida actual de Emma. Kurt también comenzó a documentar la negligencia parental de Morgan y el daño psicológico que se le infligía a su hija, construyendo un caso que aseguraría que obtuviera la custodia total mientras Morgan enfrentaba cargos por poner en peligro a un menor. A medida que la trampa se cerraba alrededor de Morgan y Lynch, Kurt se preparaba para la fase final de su operación. Había reunido suficientes pruebas para destruir a ambos objetivos legal, financiera y socialmente. Documentó sus actividades de espionaje, sus comunicaciones traicioneras y sus planes para sacar provecho de su muerte. Lo más importante, se posicionó para proteger a Emma mientras se aseguraba de que ni Morgan ni Lynch pudieran volver a amenazar a otra familia militar. El hombre que se había ido de despliegue, creyendo en el amor, la familia y las segundas oportunidades, ya no existía. En su lugar había algo más duro y peligroso, un arma apuntada a las personas que lo habían traicionado y amenazado a su hija. Kurt Dixon estaba listo para la guerra, y sus enemigos no tenían idea de lo que se les venía encima. Capítulo 7. El desenlace. El regreso a casa de Kurt fue orquestado como una misión de operaciones especiales. No anunció su llegada ni buscó reuniones emocionales. En cambio, se posicionó como un fantasma en su propia vida, observando y esperando el momento perfecto para atacar. Usando sus llaves, entró en su casa mientras Morgan estaba en el trabajo y Emma en la escuela, moviéndose por habitaciones que se sentían extrañas a pesar de estar llenas de sus pertenencias. La evidencia de la traición estaba por todas partes una vez que supo qué buscar. La colonia de Lynch persistía en el dormitorio principal. Había copas de vino en el fregadero que Kurt no reconoció, recibos de restaurantes escondidos en el bolso de Morgan de lugares que ella había afirmado nunca haber visitado, y lo más condenatorio, un cajón lleno de lencería que Kurt nunca había visto usar a su esposa. Pero lo que más le impactó fue cuán a fondo Morgan lo había borrado de sus espacios compartidos. Sus fotos habían sido movidas o puestas boca abajo. Sus premios militares habían sido reubicados en posiciones menos prominentes, y el dormitorio parecía pertenecer a extraños. La habitación de Emma contaba una historia diferente. Sus dibujos se habían vuelto más oscuros, mostrando familias con padres ausentes y monstruos que se parecían sospechosamente a hombres bien vestidos. Su diario, que Kurt leyó con el desapego clínico de un analista de inteligencia, revelaba la confusión de una niña sobre por qué el amigo de mamá la hacía esconderse en su habitación y por qué papá no podía volver a casa para hacer que el hombre aterrador se fuera. El perfil psicológico que Kurt desarrolló del trauma de su hija alimentó su determinación. Emma no solo estaba presenciando una traición de adultos, estaba siendo sistemáticamente aislada y traumatizada por adultos que priorizaban sus propios deseos sobre su bienestar. El daño que se le estaba haciendo a su psique era calculado y cruel, lo que significaba que Morgan y Lynch no eran solo adúlteros, eran abusadores de menores. La vigilancia de Kurt reveló que Lynch y Morgan habían planeado una escapada romántica para el fin de semana, creyendo que tenían otras 2 semanas antes del regreso programado de Kurt. Habían arreglado que Emma se quedara con una niñera en la que confiaban para que guardara silencio sobre la presencia de Lynch en sus vidas. Este fin de semana le proporcionaría a Kurt la oportunidad perfecta para ejecutar la fase final de su plan. El viernes por la noche, Kurt se posicionó para observar la llegada de Lynch a su casa. Observó a través de visores nocturnos cómo el hombre que había estado durmiendo con su esposa y aterrorizando a su hija caminaba con confianza hacia la puerta principal, llevando flores y vino como si perteneciera allí. La arrogancia casual del comportamiento de Lynch, estacionar en la entrada de Kurt, usar la llave de Kurt, tratar la casa de Kurt como su propio territorio, confirmó que esta traición había estado ocurriendo el tiempo suficiente como para sentirse rutinaria y cómoda.
Lo que sucedió a continuación fue una clase magistral de guerra psicológica. En lugar de confrontarlos directamente, Kurt comenzó una campaña de intimidación sutil diseñada para hacer añicos su sensación de seguridad. Activó el sistema de seguridad de su casa de forma remota, enviando alertas sobre posibles intrusos. Hizo llamadas telefónicas anónimas que se desconectaban cuando respondían. Dejó evidencia de vigilancia, movió objetos, abrió puertas y dejó huellas misteriosas en su jardín que sugerían que alguien los estaba observando. La presión psicológica aumentó a lo largo de la noche. Lynch, ya paranoico debido a la investigación federal, se convenció de que estaban bajo vigilancia policial. Morgan, carcomida por la culpa y propensa a la ansiedad, comenzó a creer que Kurt de alguna manera había descubierto su aventura y estaba jugando juegos mentales antes de confrontarlos. Ambos comenzaron a beber en exceso, discutiendo sobre si debían terminar su relación y haciéndose acusaciones sobre quién era responsable de su situación comprometida. Para la medianoche, su velada romántica se había convertido en una pelea a gritos que los vecinos podían oír. Lynch acusó a Morgan de ser descuidada y de atraer atención no deseada a su relación. Morgan acusó a Lynch de usarla y de planear abandonarla cuando las cosas se pusieran difíciles. Ambos tenían razón, y ambos estaban destruyendo la confianza que había mantenido unida su alianza. Kurt grabó todo desde múltiples puntos de vista alrededor de su propia propiedad. Documentó el comportamiento cada vez más errático de Lynch, las admisiones de culpa y arrepentimiento de Morgan, lo más importante, sus discusiones sobre cómo manejar el regreso de Kurt y si necesitaban tomar medidas más drásticas para protegerse. Estas conversaciones proporcionarían evidencia crucial de premeditación y conspiración cuando las autoridades finalmente revisaran las grabaciones. La noche alcanzó su clímax cuando Lynch, borracho y paranoico, comenzó a presionar a Morgan para que considerara soluciones permanentes a su problema actual. Sugirió que los cónyuges de militares morían en combate regularmente y que, con la información correcta proporcionada a las personas adecuadas, el próximo despliegue de Kurt podría ser el último. La respuesta de Morgan, risas seguidas de una planificación entusiasta, sería la evidencia que sellaría el destino de ambos. Al amanecer, Kurt tenía todo lo que necesitaba. Ambos objetivos habían documentado su propia culpa a través de confesiones grabadas de espionaje, conspiración y amenazas contra un miembro del servicio militar. Habían revelado el alcance total de su traición, sus planes para la eliminación de Kurt y su total desprecio por el bienestar de Emma. Lo más importante, destruyeron su propia relación a través de acusaciones mutuas y desconfianza, lo que los convertiría en objetivos más fáciles para la manipulación individual. Kurt se retiró de su posición de vigilancia mientras Morgan y Lynch finalmente caían en un sueño agotado en su cama. Habían pasado su última noche de libertad destruyéndose psicológicamente mientras le proporcionaban todo lo que necesitaba para destruirlos legalmente. La trampa estaba tendida, las pruebas estaban reunidas y Kurt estaba listo para la confrontación final que terminaría tanto con su sociedad como con su libertad. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. La jugada final de Kurt comenzó al amanecer del sábado por la mañana. Mientras Morgan y Lynch dormían para recuperarse de su noche de bebida paranoica y acusaciones mutuas, él hizo una serie de llamadas telefónicas que orquestarían su completa destrucción. La primera llamada fue a su oficial al mando, informando sobre actividades de espionaje sospechosas que involucraban a su familia y solicitando apoyo inmediato de la inteligencia militar. La segunda fue a las autoridades federales, proporcionando pruebas de las actividades traicioneras de Lynch y la complicidad de Morgan. La tercera fue a Diana, dándole la señal para implementar el plan de protección de la custodia que habían desarrollado para Emma. Para las 8 de la mañana, múltiples agencias gubernamentales estaban coordinando una respuesta a los informes de inteligencia de Kurt. Los agentes federales estaban preparando órdenes de arresto para Lynch basadas en la evidencia de espionaje, mientras que la inteligencia militar analizaba la información clasificada que se había comprometido a través de las confidencias de alcoba de Morgan. Los servicios de protección infantil estaban listos para intervenir si la seguridad de Emma se veía amenazada durante la operación de detención. Pero Kurt no había terminado con su campaña de guerra psicológica. Antes de que llegaran las autoridades, quería que Morgan y Lynch entendieran exactamente cuán completamente habían sido superados y destruidos. No se trataba solo de justicia, se trataba de asegurarse de que experimentaran todo el peso de su traición antes de enfrentar las consecuencias legales. Kurt entró en su casa por la puerta trasera mientras su esposa y su amante aún dormían. Se movió por las habitaciones como un fantasma, colocando copias impresas de sus conversaciones grabadas, fotografías de su vigilancia y pruebas de la investigación federal de Lynch en lugares estratégicos donde no pudieran pasarse por alto.
Quería que se despertaran con la prueba innegable de que su relación secreta había sido minuciosamente documentada y que sus planes habían sido completamente expuestos. El dormitorio principal, donde Kurt había dormido una vez junto a su esposa, ahora contenía a dos personas que habían traicionado todo lo que él había valorado. Kurt se detuvo en el umbral por un momento, estudiando la escena con el análisis desapegado de un soldado profesional. Estas no eran las personas que una vez había amado y en las que había confiado. Eran combatientes enemigos que habían amenazado a su hija y a su país, y merecían ser tratados en consecuencia. Los despertó reproduciendo sus conversaciones grabadas de la noche anterior a través del sistema de sonido de la casa. Sus propias voces llenaron el aire, discutiendo la posible muerte de Kurt, sus planes para sacar provecho de sus beneficios militares y su indiferencia casual por el bienestar emocional de Emma. El impacto psicológico fue inmediato y devastador. Tanto Morgan como Lynch se sentaron de golpe en la cama, dándose cuenta de que sus conversaciones más privadas e incriminatorias habían sido capturadas y podían ser utilizadas en su contra. «Buenos días», dijo Kurt con calma, entrando en el umbral del dormitorio. «Llegué a casa temprano para sorprender a mi familia. Imagine mi propia sorpresa». Los siguientes 30 minutos fueron una clase magistral de dominación psicológica. Kurt no gritó ni expresó emoción. En cambio, desmanteló sistemáticamente cada mentira, cada justificación y cada excusa que Morgan y Lynch intentaron ofrecer. Presentó pruebas de las actividades de espionaje de Lynch, la participación activa de Morgan en la recopilación de inteligencia y su conspiración conjunta para poner en peligro la unidad militar de Kurt para beneficio personal. Los intentos de Morgan de afirmar que había sido manipulada o coaccionada fueron destruidos por sus propias admisiones grabadas de odio por la vida militar y entusiasmo por la posible muerte de Kurt. Los intentos de Lynch de minimizar sus actividades fueron contrarrestados por pruebas documentadas de su sistemático ataque a familias militares y sus intentos de vender información clasificada a contactos extranjeros. Pero el ataque psicológico más devastador de Kurt se reservó para los intentos de Morgan de afirmar que había actuado por amor o soledad. Reprodujo grabaciones de ella riéndose de la posible muerte de Kurt en combate, sus discusiones sobre cómo maximizar los pagos del seguro de vida y sus planes para comenzar una nueva vida con Lynch usando el dinero ganado a través del sacrificio y servicio de Kurt. «No estaba sola», dijo Kurt con fría precisión. «Eres codiciosa. No fuiste manipulada. Fuiste calculadora. Y no estabas protegiendo a nuestra hija. La estabas traumatizando para tu propia conveniencia». Mientras Kurt destruía sistemáticamente sus intentos de justificación, el sonido de vehículos que se acercaban anunció la llegada de agentes federales. La fase legal de la operación de Kurt estaba comenzando, y tanto Morgan como Lynch estaban a punto de enfrentar consecuencias que se extendían mucho más allá de su traición personal. Lynch sería arrestado por cargos de espionaje, conspiración contra los Estados Unidos y tráfico de información militar clasificada. Las pruebas que Kurt había reunido, combinadas con la investigación federal ya en curso, asegurarían una condena que conllevaba décadas en una prisión federal. Morgan enfrentaría cargos de conspiración, ayuda a agentes enemigos y poner en peligro a un menor. Sus admisiones grabadas de trabajar activamente en contra de los intereses militares de su esposo mientras exponía información clasificada destruirían cualquier posibilidad de reclamar inocencia o victimización. Mientras los agentes federales entraban en la casa, Kurt sintió una fría satisfacción que no tenía nada que ver con la venganza y todo que ver con la finalización de la misión. Había identificado amenazas para su familia y su país, recopilado inteligencia sobre sus actividades y las había neutralizado a través de medios legales y sistemáticos. Emma estaría a salvo. Las brechas de seguridad serían contenidas y se haría justicia a través de los canales adecuados. El esposo y padre que se había ido de despliegue 8 meses antes había desaparecido para siempre, reemplazado por algo más duro y peligroso. Kurt Dixon se había convertido exactamente en lo que sus enemigos merecían, su completa y absoluta destrucción. Capítulo 9. Sin perdón, sin piedad. 6 meses después, Kurt se sentaba en un tribunal federal observando cómo Royce Lynch recibía una sentencia de 25 años en una prisión federal por espionaje, conspiración y tráfico de información militar clasificada. El hombre que una vez se pavoneaba con confianza por la vida de Kurt, había sido reducido a una figura rota en un mono naranja. Su estilo de vida caro y su encanto suave reemplazados por la realidad de pasar sus años productivos restantes en una instalación de máxima seguridad. El juicio de Morgan había concluido el mes anterior con su condena por cargos de conspiración, ayuda a agentes enemigos y poner en peligro a un menor.
Su sentencia de 15 años en una prisión federal había sido dictada por un juez que expresó un particular disgusto por su disposición a poner en peligro al personal militar mientras se beneficiaba del servicio y sacrificio de su esposo. La mujer que una vez fue la esposa de Kurt era ahora la prisionera federal número 847.291, su cabello castaño rojizo reemplazado por uniformes grises reglamentarios y sus ojos esmeralda apagados por la realidad de sus elecciones. Emma, ahora de 7 años, prosperaba bajo la custodia total de Kurt y la presencia de apoyo de Diana. Las pesadillas se habían detenido. Los episodios de enuresis habían terminado. Y, lo más importante, la ansiedad que había marcado su comportamiento durante la traición de Morgan había sido reemplazada por la seguridad de saber que su padre la protegería de cualquiera que intentara hacerle daño. Emma rara vez preguntaba por su madre, habiendo aprendido a través de la terapia infantil que algunas personas toman decisiones que las alejan de la vida de quienes las aman. Kurt había recibido elogios de la inteligencia militar por su papel en la exposición de la operación de espionaje que había comprometido a múltiples familias militares. Sus acciones habían llevado a una investigación más amplia que reveló la red de reclutamiento de cónyuges de militares de Linz, resultando en el arresto de 6 conspiradores adicionales y la protección de docenas de familias de una explotación similar. El ejército le había ofrecido a Kurt un ascenso y una asignación a la inteligencia militar, reconociendo sus habilidades únicas para identificar y neutralizar amenazas domésticas. Pero el cambio más significativo fue en el propio Kurt. El hombre que una vez había creído en las segundas oportunidades, el perdón y el poder redentor del amor había sido reemplazado por alguien que entendía que algunas traiciones eran imperdonables y algunas personas eran irredimibles. Aprendió que la verdadera protección de su familia requería la eliminación completa de las amenazas, no intentos de reconciliación o rehabilitación. Diana había expresado preocupación por el estado emocional de Kurt, preocupada de que su eficiencia militar en el manejo de la traición hubiera tenido el costo de su capacidad para la confianza y la vulnerabilidad. Le había sugerido terapia, tiempo para sanar y abrirse gradualmente a la posibilidad de amar de nuevo. La respuesta de Kurt había sido educada pero final. Tenía a Emma, tenía su deber y no tenía ningún interés en volver a hacerse vulnerable al tipo de traición que casi había destruido a su hija. Algunos errores no merecen perdón, le había dicho Kurt a su hermana durante una de sus conversaciones sobre su futuro. Algunas personas revelan quiénes son realmente cuando creen que nadie las está mirando. Y una vez que ves esa verdad, nunca puedes dejar de verla. Morgan me mostró exactamente quién era, y yo respondí en consecuencia. Los colegas de Kurt en Fort Bragg habían aprendido a no sugerir citas a ciegas, reuniones sociales donde pudieran estar presentes mujeres solteras o cualquier actividad diseñada para ayudarlo a superar su divorcio. El Kurt Dixon que había sido un soltero codiciado antes de su matrimonio había desaparecido, reemplazado por un hombre que veía a las relaciones románticas como posibles vulnerabilidades de seguridad que podrían ser explotadas por enemigos que buscaran dañar a su familia. Emma se había adaptado a esta nueva realidad con la resiliencia de la infancia. Había aprendido que su padre era un protector que eliminaría cualquier amenaza para su familia y que el amor significaba asegurarse de que las personas que te importaban estuvieran a salvo de aquellos que las lastimarían. Cuando otros niños preguntaban por su madre, Emma explicaba con naturalidad que algunas madres toman malas decisiones y tienen que irse para siempre, como la gente mala en las películas. En el aniversario del regreso de Kurt del despliegue, Diana llevó a Emma al juzgado para ver la sentencia de Linz. No se trataba de venganza o cierre, se trataba de que Emma entendiera que las acciones tienen consecuencias y que el trabajo de su padre era asegurarse de que la gente mala no pudiera lastimar a las familias buenas. Emma había observado en silencio cómo el hombre que la había aterrorizado era llevado encadenado, y luego le preguntó a su padre si el hombre aterrador podría volver alguna vez. No, había respondido Kurt con la certeza de alguien que había estudiado la estructura de la sentencia y las posibilidades de libertad condicional de Linz. Morirá en prisión, al igual que tu madre. Algunas decisiones significan que nunca más podrás lastimar a la gente. Emma había asentido con satisfacción y preguntó si podían tomar un helado de camino a casa. Para ella, la justicia era simple, la gente mala era castigada, la gente buena era protegida y su padre se aseguraba de que se cumplieran las reglas. Era una visión del mundo que encajaba perfectamente con la de Kurt. Mientras Kurt llevaba a su hija dormida del juzgado a su camioneta, reflexionó sobre la totalidad de su victoria. Morgan y Linz habían perdido su libertad, sus futuros y su capacidad para volver a amenazar a familias inocentes. La red de espionaje había sido desmantelada. La seguridad militar se había fortalecido. Y Emma estaba a salvo de cualquiera que pudiera intentar usarla en su contra.
El Kurt Dixon que había creído en la rehabilitación, las segundas oportunidades y el poder del amor para superar la traición había desaparecido para siempre. En su lugar había algo más duro y más efectivo, un protector que entendía que algunos enemigos solo podían ser derrotados a través de su completa destrucción y algunas traiciones requerían consecuencias que duraban toda la vida. Kurt había aprendido la lección más importante de su carrera militar. La misericordia era un lujo que ponía en peligro a las personas que juraste proteger, y el perdón era una debilidad que los enemigos explotarían para dañar a los inocentes. Había elegido la protección sobre la misericordia, la justicia sobre el perdón y la seguridad de su hija sobre cualquier posibilidad de redención para aquellos que los habían traicionado. Fue una lección de la que nunca se arrepentiría y una lección que nunca olvidaría. En el mundo de Kurt, no había segundas oportunidades para quienes amenazaban a su familia. Solo existía la justicia rápida y final que aseguraba que nunca más pudieran lastimar a nadie. Algunas traiciones eran imperdonables. Algunas personas eran irredimibles. Y algunos padres harían lo que fuera necesario para asegurarse de que sus hijos nunca tuvieran que temer a los monstruos que se escondían detrás de máscaras de amor y confianza. Kurt Dixon se había convertido exactamente en lo que sus enemigos merecían y exactamente en lo que su hija necesitaba. Un hombre que protegería a los inocentes destruyendo a quienes los amenazaban, completamente y sin piedad. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos veremos.